Pero hay algo más importante, más trágico y más doloroso de lo que hemos perdido en la división de tradicionalistas y modernistas. Va al mismo corazón y alma de nuestra fe. Es el sacramento de la Sagrada Eucaristía, el santo sacrificio de la misa. La misa tradicional en latín ha sido transmitida cuidadosamente a través de los años. La verdad de nuestro Señor, tal como fue recibida por los apóstoles. Para mantener esa verdad, el Papa San Pío V codificó e infaliblemente canonizó la misa para todos los tiempos y en perpetuidad, en quo primum. Esta bula papal de 1570, con toda su autoridad, termina con un aviso. Si cualquier persona se atreve a cambiar este decreto, déjenle saber que ha incurrido la ira de Dios Todopoderoso y de los santos apóstoles Pedro y Pablo. El texto completo de esta proclamación apareció en la carátula de todos los misales del altar desde ese momento y fue ratificado por la sucesión de unos 35 papas hasta Juan XXIII. Pero el Papa Pablo VI, ignorando la advertencia de San Pío V, estableció una comisión para instituir las reformas ordenadas por el Vaticano II, muchas de las cuales reflejaban las poderosas influencias de observadores no católicos que asistieron al concilio. Luego, en el año 1969, Pablo VI impuso el nuevo rito de la misa a la feligresía católica mundial. De nuevo, John Vennari. El periodista Jean Guitton, muy amigo del Papa Pablo VI, confirmó que el firme propósito del Papa fue protestantizar la liturgia. En una entrevista de radio, Guitton dijo: la intención de Pablo VI fue reformar la liturgia católica para que casi coincidiera con la liturgia protestante. Pero lo curioso es que Pablo VI hizo esto para que se asemejara lo más posible a la cena protestante del Señor. Pablo VI tenía la intención ecuménica de eliminar lo que fuera demasiado católico, para asemejarla más a la misa calvinista. El nuevo orden de la misa, o Novus Ordo, quedó marcado por sus claras concesiones al ecumenismo, pero no es sorprendente a la luz del hecho de que lo escribió el arzobispo Annibale Bugnini, un conocido masón con la ayuda de 6 ministros protestantes. Al principio el nuevo rito de la misa no parecía diferente, solamente un alejamiento gradual del latín. Luego los misales pequeños en inglés, darse la señal de la paz y la mano. Se añadió una frase protestante al final del Padre Nuestro. Pero los cambios fueron tan implacables como engañosos, y hemos despertado dándonos cuenta que hemos perdido muchos puntos esenciales de la doctrina católica. Por ejemplo, el reconocimiento de la presencia real de nuestro Señor en el altar. Ahora está la pregunta de la sustancia apropiada para la Sagrada Eucaristía, los ingredientes correctos. La Iglesia siempre enseñó que el pan debía ser pan sin levadura, hecho de harina de trigo y agua natural. El vino debía ser producto de uvas maduras. Cuando estos elementos han sido consagrados, se convierten en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, la víctima perfecta del sacrificio, el sacrificio perfecto, ofrecido a Dios para nuestra salvación. Y lo que constituye un sacrificio aceptable se estableció en el Antiguo Testamento. Jerry Mattatix, un líder católico, apologista y presidente de la Fundación Bíblica Internacional, nos explica. En las Escrituras, Dios pidió a los fieles que den lo mejor de ellos. Los israelitas fueron llamados a darle a Dios una oveja sin mancha. No podían darle una oveja ciega, coja o pequeña. Tenían que darle la más robusta, la mejor que tuvieran. Como está escrito en el Génesis, Abel ofreció a Dios lo mejor de su rebaño, sus mejores animales, para celebrar el sacrificio perfecto. Y esto agradó a Dios y fue aceptado. Pero Caín ofreció los frutos de la tierra, y Dios no aceptó estos dones inferiores. Dones que en la nueva iglesia se llaman frutos de la vid y del trabajo del hombre. Verdaderamente un sacrificio inferior, como fue el de Caín. Como resultado, si le ofrecemos a Dios la nueva misa, el sentido común nos dice que le estamos ofreciendo algo inferior a Dios. Menos noble, menos maduro, menos sublime, menos elevado, menos exacto, menos glorificante, menos majestuoso, menos trascendente que si se le ofreciera el antiguo rito. ¿Y qué más inferiores son los llamados sacrificios en las iglesias del Nuevo Orden, donde las galletas o cualquier otro producto horneado sustituyen el pan sin levadura?
donde el jugo de fruta o bebidas gaseosas toman el lugar del vino, donde la sangre consagrada de nuestro Señor Jesucristo se desecha entre vasos sucios como después de una fiesta. Peor aún son las revisiones de la forma de la Sagrada Eucaristía, las palabras que Cristo mismo usó durante la consagración. Han sido cambiadas tan drásticamente en las nuevas oraciones eucarísticas que la transustanciación, el cambio del pan y vino al cuerpo y sangre de Cristo, se hace cuestionable. La declaración de Cristo de que su sangre fue derramada por ti y por muchos ha sido cambiada a por ti y por todos. La diferencia entre las palabras muchos y todos es obvia, y este cambio introdujo un concepto de salvación que incluye a todos, que claramente no fue la intención de nuestro Señor. Es interesante que en otros ritos católicos aprobados, e inclusive en la Iglesia Episcopal, se mantiene la palabra muchos en sus oraciones eucarísticas. Solo la Iglesia de Martín Lutero y la Nueva Iglesia Católica han cambiado de muchos a todos. Más allá, las palabras misterio de fe, que reconocen el misterio de la transustanciación, han sido eliminadas de la consagración del vino. De acuerdo a la Sagrada Tradición, estas fueron las palabras de Cristo, afirmadas por los papas a través de los años y preservadas para todos los tiempos en Quo Primum. Pero en la nueva misa de Pablo VI, estas palabras se refieren a la declaración amistosa protestante: Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Más una afirmación de lo obvio en vez de un artículo de fe, y ciertamente no un misterio. Se han perdido también de la misa las oraciones al pie del altar, y muchas de las oraciones del ofertorio, y las oraciones leoninas. Unas 35 oraciones en total, borradas junto con numerosas reverencias, símbolos y gestos que las acompañaban. Y borrado también el último evangelio. En su lugar no nos sorprendería escuchar que el Padre ha abandonado el oficio. También en la Nueva Iglesia se ha perdido la noción que solo las manos consagradas del sacerdote pueden tener contacto con el sagrado cuerpo de nuestro Señor. Nada menos que la autoridad de Santo Tomás de Aquino, el doctor y ángel de la Iglesia, ha declarado: en reverencia al sacramento, solo las manos consagradas deberán tocarlo. El Concilio de Trento enfatizó que aún las manos del sacerdote que han tocado el cuerpo consagrado de nuestro Señor no deberán tocar nada más, ni incluso el cáliz sagrado, hasta que hayan sido lavadas con agua y vino sacramental. Está claro, los puntos esenciales de la doctrina que conciernen a la misa, como la presencia real, la realidad del verdadero sacrificio y las facultades del sacerdote, se han convertido en temas cuestionables, puntos de doctrina que en la misa antigua quedan afirmados sin duda alguna. Refiriéndose a lo externo de la misa,